Bueno, ahora creo que sí, ¿eh? Me costó un montón, pero logré que se me escuchara. Todos me dicen que no tengo el audio conectado. Y yo como un viejo choto. Bueno, ¿me escuchan? Bien. ¿Logran ver la viñeta? Claramente no tengo mucha práctica con el Zoom. Escucho nada más. Ay, ya. Bien. Y el chat está habilitado también. Deshabilitar, porque Pero ahora se escucha, no se ve, no vemos la pantalla. Bueno, voy de vuelta, ¿eh? Voy de vuelta. aquí hay Ahora sí compartí. quiero hacer una pregunta y un pedacito que dice, Bueno, ¿vos podés ver el chat? Sí, bien. Bueno, si Tricolores Díaz dice un asistente anónimo que debe ser vos, Memo, que estás acá al lado mío. eh, O alguien que me conoce los saludos. Ya me emocioné, ¿eh? Bueno, chiquilines, una opción que dice preguntas. la idea es a partir de esa viñeta ir avanzando un encare bastante de modalidad bastante típica en- de un encare de medicina interna, sabiendo que obviamente que ustedes. Sí, sí, tengo claro que se puede interactuar solo a través de mensajes, por eso tengo a Memo acá al lado, que es un residente de tercero, que va a ir, eh, eh, que va a ir seleccionando las preguntas, porque claro, son muchos, por ahora son casi 200, y bueno, y las preguntas hay que ponerles un poco de orden para tratar de contestar las dudas de todos. La idea, si bien obviamente sé que que la modalidad de la prueba es múltiple opción, bueno, hacer un encare típico e ir pasando por la mayoría de los conceptos que a nuestro juicio tienen que manejar de esta patología. Sabiendo que ustedes ya tuvieron el encare de infarto con elevación del ST, esta, esta parte es muy parecida. ¿Vos Él podés sí puede acceder a hacer esto, no? una pregunta porque no aparece. Él sí aparece que hay la opción, pero no hay preguntas. Así como, bueno, que escriban cualquier cosa. No, la historia no está subida a Eva porque la acabo de hacer yo la historia y acabo de elaborarla. Ya lo que aparecen preguntas, ¿Ah? lo que escribió, pero nada. Capaz que alguno de ustedes me puede contar cómo, eh, antes de empezar un segundito, cómo hago anfitrión, qué es lo que voy a hacer. Voy a hacer anfitrión a alguien. Eso ya voy a hacer. ¿Cómo te llamas? Memo. No, bueno, pero ¿cómo se llama acá? No lo veo. Sí, es como Memo, pero ahorita. Realmente no te encuentro, ¿no? Nombre para mostrar a Andrés Ortega, Bien, claro. y el nombre artístico. Es Ahí está. Ahora, unirse como panelista. sí. Yo igual de todos modos les voy a leer la historia. Ustedes disculpen estas desprolijidades técnicas, pero bueno, tienen que ver con la complejidad que significa para mí el Zoom. ¿Vos accedes al chat ahora sí? Sí, ahora sí me da un chat que debe ser aquí. Eso, ahí que escriban algo. Te escribió asistente anónimo, escribió hola. Las preguntas, claro, pero yo acabo de hacer administrador a él. Ya, aquí está. ¿Ahora sí las ves? Hola, sí, asistente anónimo, hola, hola, hola. Perfecto, ya, tenemos todo funcionando.
Voy a leer la historia primero y luego avanzamos en el encare de la patología. Si ustedes tienen alguna pregunta, la van haciendo y Memo, que está acá al lado, va seleccionando las preguntas y las vamos contestando. Esta historia es un paciente de 56 años, sexo femenino, una paciente, sexo femenino, sobrepeso, diabética tipo 2 diagnosticada hace 6 años, tratada con glibenclamida, hipertensa, en tratamiento con furosemide y atenolol, dislipémica, solo con dieta. No desconoce repercusiones tipo nefropatía o retinopatía. No tiene historia ni de eventos cerebrovasculares ni de arteriopatía de miembros inferiores. Hace 3 semanas una historia de dolor precordial opresivo irradiado miembro superior izquierdo y cuello, que se acompaña en algunas oportunidades de disnea y de sudoración. El mismo aparece al realizar actividades de casa y caminar 1 o 2 cuadras. Consulta por esa razón en policlínica y se le indica aspirina y mononitrato de isosorbide. Mejora parcialmente el dolor hasta que hace 2 horas comienza con un episodio de reposo, dolor retroesternal de las características similares pero más intenso, acompañado de disnea, vómitos, sudoración profusa. Consulta en la emergencia móvil, le realizan conducir 5 miligramos sublingual en 2 oportunidades y el dolor cede parcialmente. Le realizan el electrocardiograma, que tenemos ahí abajo, y se decide traslado de emergencia. Cuando tomamos contacto con la paciente, se encuentra lúcida, está dolorida, está sudorosa, su presión arterial es 160, la frecuencia respiratoria es 24, está bien perfundida, normocoloreada, en el resto de la piel no hay lesiones. A nivel cardiovascular no se ve ni se palpa punta cardíaca, ritmo regular de 110, ruidos normofonéticos, sin soplos, no tiene falla cardíaca derecha, en la medida que no tiene ingurgitación ni reflujo. El MAV está conservado sin crepitantes en ningún sector, no tiene edema de miembros inferiores y el resto del examen no tiene elementos a destacar. Es una historia bastante... Estás con el chat, ¿verdad? Sí. Es una historia bastante clásica que desde el punto de el abordaje clínico no ofrece ninguna no ofrece ninguna dificultad diagnóstica en la medida de que el dolor torácico por el que consulta la paciente es un dolor torácico que clínicamente tiene las características de un Angor. El, 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 el Angor desde el punto de vista clínico en realidad es, como ustedes saben, no es cualquier dolor torácico, es aquel dolor torácico que cumple con determinadas características. En este caso, y no todos los Angor que simbolizan patología coronaria son síndromes coronarios o son eventos coronarios. El Angor es el dolor que tiene exactamente estas características, opresivo retroesternal con las... Puede agrandar que el electro no lo ven bien. No sé si de ese modo, o me lo agrandé solo para mí, si de ese modo ven mejor el electro. Ahora sí, bien. El punto de partida para el encare de estos pacientes siempre es la semiología del dolor. Obviamente que esto no es una prueba semiológica, pero ustedes tienen que tener presente que van a catalogar como Angor aquel dolor que sea con el Atiliev característico, opresivo, retroesternal, con las irradiaciones típicas, pero que a su vez se asocia con el esfuerzo, normalmente cede con el reposo, eso es lo más típico. Evento coronario o síndrome coronario no es sinónimo 100% de Angor, lo que significa un síndrome coronario es un evento agudo. Una persona puede tener un Angor estable con una clase funcional baja y no tener un síndrome coronario. Los síndromes coronarios agudos son aquellos eventos en los que el dolor es de reposo, en los que se debuta con una clase funcional alta o en los que se progresa de clase funcional. Eso lo tenemos presente, ¿verdad? Hasta ahí el abordaje de la historia es relativamente sencillo. En la medida
que la paciente se presenta con un evento que progresa en clase funcional porque aumenta mucho de intensidad, porque se produce en reposo, porque dura más de 2 horas, esas son las características que lo convierten, desde el punto de vista clínico, en un síndrome coronario agudo. ¿Está claro hasta acá? Sí. Bueno. El síndrome coronario agudo desde el inicio, porque uno en la medida que toma contacto con el paciente nunca debe demorar más allá de 10 minutos en tener el primer trazado electrocardiográfico, desde el principio, o sea, no más allá de los 10 minutos, ustedes ya saben si están frente a un síndrome coronario agudo con elevación del ST o sin elevación del ST. Lo que ustedes vieron seguramente en el seminario de síndrome coronario agudo con elevación del ST son los criterios electrocardiográficos para considerar que una elevación del segmento ST es significativa, que no son todas. Se necesita reclutar al menos 2 derivadas contiguas, que el ascenso de voltaje sea determinado, que son distintos a su vez para el hombre y para la mujer. Pero en ausencia de elevación del segmento ST, lo cual no quiere decir que el electro sea normal, eso es un primer concepto importante, que cuando nosotros decimos sin elevación del ST, lo único que estamos diciendo es que no hay elevación del segmento ST, pero no estamos diciendo que sea con electro normal. De hecho, las modificaciones en el electrocardiograma las vamos a utilizar unos minutos más adelante para avanzar con la estratificación del riesgo, que es una de las cosas más importantes del abordaje de esta patología. Así que, en la medida de que no haya, perdón, una elevación significativa en ninguna de las derivadas del segmento ST, nosotros vamos a entrar en el algoritmo síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Una patología que es cada vez más frecuente, que a diferencia del infarto con elevación del ST suele presentarse en pacientes con muchos factores de riesgo, de edades un poco más avanzadas. Y bueno, como les decía, es un escenario clínico cada vez más frecuente en relación con la elevación del ST. Así que la puerta de entrada, el dolor torácico, catalogarlo como, identificarlo como anginoso, identificar que ese ANGOR no es un ANGOR más, que es un evento coronario, para eso establecer que es un síndrome coronario agudo, y para eso es solamente con la clínica. Nosotros decir síndrome coronario agudo es solamente con la semiología del dolor. A los pocos minutos que hacemos el electro ya tenemos establecida la ruta si tenemos que ir por la vía con elevación o por la vía de sin elevación. El síndrome coronario agudo sin elevación del ST, a la misma vez, es un escenario clínico. Dice que queda la duda de cuánto tiempo de dolor, de 2 horas, los 30 minutos. Ahí está. En realidad, el concepto más importante es que el dolor torácico tiene que ser prolongado, la angina prolongada. Como todo en la medicina, se cambian los parámetros anualmente. Hace poco tiempo eran 2, cuando el dolor torácico se prolonga más allá. En un paciente con ANGOR estable, que tenga un evento que se prolongue más allá de las 2 horas, eso lo convierte en síndrome coronario. Ustedes pueden sospechar que estén frente a un síndrome coronario mucho tiempo antes. En general, a los 30 minutos del dolor torácico persistente, ya están en la ruta del síndrome coronario. No sé si aclaro la duda de que había preguntado. Ustedes tienen que sospechar que están frente, porque en realidad definir síndrome coronario en sí no tiene ninguna importancia. Lo que tiene una importancia es que ustedes identifiquen que hay un evento de placa. Distintas pautas y distintas guías le van a decir, usted tiene que sospechar que hay un evento de placa, entre paréntesis, que está frente a un síndrome coronario agudo, cuando es un debut, cuando es el primer ANGOR de su vida. Bueno, lógico, hay que pensarlo. Cuando cambia de clase funcional, por intensidad de esfuerzo o por intensidad del dolor. O sea, si eso sucede, ustedes tienen que sospechar. O si el dolor se hace en reposo y se prolonga. Lo mismo. Las pautas y las guías en este caso lo que nos dan son herramientas para sospechar que no estamos teniendo un dolor torácico del que tenemos siempre, sino que está a nivel coronario, está pasando algo.
No es esa placa de ateroma quieta, estable, dura, que canta cuando hago 5 cuadras. Algo pasó. Sí, las derivaciones posteriores. Las derivaciones posteriores no, en realidad no son... No, el electrocardiograma tradicional es es el de 12 derivadas. Hay escenarios clínicos en los que hay que sospechar infarto del ventrículo derecho, de cara posterior, que tenemos que hacerlo, pero no siempre. Ustedes están hablando de, la pregunta seguramente tenga que ver con este electro, y este electro sí, pero todavía no lo empezamos a analizar eso. Está bien, hay que hacer la derivada posterior por la imagen especular, pero eso lo vemos un poco más adelante. Síndrome coronario agudo sin elevación del ST, ahí es donde estamos parados. Como decíamos, es un marco clínico que representa distintas patologías. ¿Ah? Uno puede tener un síndrome coronario agudo sin elevación del ST y al final del camino tener un infarto, o uno puede tener un síndrome coronario agudo sin elevación del ST y al final tener un Angor inestable. Y a su vez, si uno tiene un infarto, el infarto puede ser de distintos tipos, porque como ustedes saben, hay infartos del tipo 1 al tipo 5. Así que, síndrome coronario agudo sin elevación del ST es un escenario clínico y no es un diagnóstico nosológico. El diagnóstico nosológico lo tenemos que conseguir a partir de ahora. Hay una gráfica que es bastante conocida, que es a partir de un síndrome coronario agudo, cuando dividimos en el CON y en el SIN-ST, si nos quedamos del lado del SIN-ST, lo que nos va a dividir las aguas son las enzimas cardíacas, que en este caso, a diferencia del CON-ST, son cruciales. Así que, de manera lo más precoz posible, lo que dicen las últimas guías, sobre todo la guía europea, es lograr conseguir las enzimas en la primera hora. Ya no está eso de que antes de que no, espera 3 horas porque no suben. Las enzimas ultrasensibles ahora se hacen en el momento, o sea que vos recibís al paciente y en la primera extracción ya le sacás las enzimas. Eso cambia un poco con respecto seguramente a lo que ustedes habían leído cuando eran estudiantes, porque siempre estaba como el concepto tradicional de que a las troponinas hay que esperar las 3 horas o 4 horas, porque si las primeras te vienen negativas, es porque tienen una curva lenta de ascenso. Las enzimas ultrasensibles nuevas eliminan esa latencia. O sea que se toma contacto con el paciente y las primeras enzimas se sacan en el momento. ¿Eso está claro? De acuerdo al valor de las enzimas, eso no quiere decir que no se haga curva en algunos escenarios de enzimas dudosas. Si las enzimas primeras ya te vienen ultra positivas, listo. Pero si las enzimas te quedan en rangos intermedios o te dan negativas, porque puede darlo, la curva sigue siendo la lógica sigue siendo la regla. Una curva enzimática y ahí sí se repite. Normalmente ya hay muy pocos escenarios en los que se hacen 3 enzimas, o sea que se hacen las primeras cuando lo captás y se hacen las segundas a las 3 horas, en caso de que con las primeras ya no tengas el diagnóstico de infarto sin elevación del ST. El significado de las enzimas es eso, es definir lesión muscular y con la lesión muscular diagnóstico de infarto. Ustedes tienen presente que la tercera definición de infarto, que ya debe tener como 10 años, establece que para definir un infarto agudo de miocardio, ustedes necesitan como condición excluyente las enzimas positivas. En el escenario de enzimas positivas tienen que asociarle o un electro compatible o una clínica compatible para completar con el diagnóstico de infarto. El diagnóstico de infarto típicamente era clínico y electrocardiográfico a confirmar también por enzimas. Ahora la condición excluyente son las enzimas. Eso no quiere decir que en casos de sobreelevación del ST haya que esperarlas. La conducta viene por otro lado, pero estamos hablando de definiciones de definiciones, básicamente, teóricas. ¿Estamos bien? Así que la positividad o la negatividad de las enzimas, como ustedes saben, nos va a dividir el escenario en Angor inestable, es aquel escenario clínico en el que sucede algo pero no muere miocardio,
infarto sin elevación del ST, que es aquel escenario en el que sucede algo a nivel coronario y muere miocardio. Esa es la gran diferencia. Esta historia clínica no admite demasiados diagnósticos diferenciales, pero como todo esto surge a partir de la semiología del dolor, ustedes tengan presente que hay dolores torácicos, retroesternales, de esa misma posición, que uno tiene que tener presente los diagnósticos diferenciales típicos, a recordar la pericarditis, a recordar... Hablando de la curva de troponinas, ahorita vamos a hablar de Sí, eso, ¿no? ahora un poquitito más adelante hablamos bien de la curva de troponinas para la duda que plantean ustedes. Estaba diciendo los diagnósticos diferenciales, el espasmo esofágico, cualquier patología respiratoria, el reflujo gastroesofágico, la pericarditis, la miocarditis, en fin, tener presente todas esas cosas. La clínica adornada con algo más, bien sepan considerarlo, pero desde el punto de vista de los diagnósticos diferenciales, eso. Lo otro, y también como un concepto teórico que quiero que tengan antes de analizar esta historia en específico, es que ustedes acceden, supongan que tienen las troponinas positivas, ustedes acceden al diagnóstico automáticamente, al diagnóstico de infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, lo cual lo que nos quiere decir es que hay un evento coronario, pero no necesariamente un evento de placa. Cuando ustedes definen infarto, hay 5 formas de infartar. La primera es el infarto tipo 1, es el lógico, es el infarto tipo accidente de placa, el 90%. El infarto tipo 2 es el infarto hemodinámico, que sucede como consecuencia del desbalance oferta-demanda, ejemplo, shock con hipoperfusión, ejemplo, anemia con hipoperfusión, ejemplo, taquicardia altísima con alta demanda y la perfusión no es suficiente. En sí, el infarto tipo 2 es cuando hay infarto, pero no hay evento de placa. Lo que sucede es un desbalance entre la oferta y la demanda, o por aumento en la demanda, ejemplo taquicardia, o por bajo aporte, ejemplo anemia, ejemplo shock. El infarto tipo 3 es el infarto que uno comete revascularizando, tipo 3A, en relación al proceso del cateterismo in situ, tipo 3B, cuando ya le dejé el stent y el stent se trombosa, tipo 4 asociado a la cirugía de revascularización y tipo 5, en realidad creo que confundí los tipos, porque creo que el tipo 3 es el que se muere por el infarto, y yo no lo puedo identificar. El tipo 4 es el del cateterismo y el tipo 5 es el de la cirugía. Ahora sí lo dije correcto. ¿Ah? 1, accidente de placa. 2, infarto hemodinámico. 3, muerte por infarto. 4, asociado al cateterismo. Y 5, asociado a la cirugía cardíaca. ¿Está bien ese concepto? ¿Estamos bien? Bien. Así que el primer paso siempre es analizar el electro. Analizando este electrocardiograma, lo primero que uno tiene que decir es que no es un electrocardiograma normal. Es un electrocardiograma patológico, reforzando un poco el concepto que decíamos hoy de que síndrome coronario agudo sin elevación del ST no significa con electrocardiograma normal. En este electrocardiograma, en las derivadas precordiales, ya vemos alteraciones en la repolarización, sobre todo en D1. Ustedes ven una repolarización bastante bifásica, y lo mismo pasa con ABL. ¿Ah? Eso puede tener cierto valor topografiador. No hay, del resto del electro es un ritmo sinusal, el PR parece estar bastante normal, el QRS fino, sobre todo encontramos alteraciones en la repolarización. En las derivadas precordiales no hay deviación, ni para arriba ni para abajo, significativa en el segmento ST. Así que va acorde a nuestro planteo. Ahora bien, cuando vamos a las derivadas, yo recién estaba hablando de las precordiales.
de las de los miembros. Ahora voy a hablar de las precordiales. Las alteraciones son evidentes y hay un infra significativo en B1, B2 y B3 que tienen correlación topográfica con la cara anterior, que tiene correlación anatómica con la arteria descendente anterior. Ese tipo de matches los tienen que ir haciendo siempre. ¿Ah? Ustedes tienen que tener presente qué cara del corazón mira cada derivada y qué arteria se corresponde con ese pack de derivadas. Eso lo tienen que saber porque una pregunta perfectamente podría ser que hay un evento en la arteria descendente anterior y eso sería correcto plantear en este caso. ¿Está bien? ¿Estamos bien, Memote? Sí. Bueno. Tengan presente también como diagnóstico diferencial que si no hay infarto, porque las troponinas son negativas, y hay Angor inestable, es decir, tuvimos un evento clínico, el electrocardiograma no tuvo elevación del ST y las enzimas fueron negativas, lo que eso normalmente nos traduce es que a nivel coronario pasó algo, pero eso que pasó no fue suficiente para matar miocitos. Ese Angor inestable también tiene diagnósticos diferenciales. Lo mismo, lo que se llama Angor inestabilizado. El Angor inestabilizado, a diferencia del Angor inestable, es que no pasó nada a nivel de la placa y el evento coronario surge de los mismos diagnósticos diferenciales, por ejemplo, de lo hemodinámico. Es decir, tengo una hipotensión severa, en el contexto de la hipotensión severa baja mi perfusión miocárdica, sufre pero no muere miocardio, entonces las enzimas me van a dar negativas y en ese caso el diagnóstico puede ser de Angor inestable, no voy a decir las arterias y la cara porque eso están todos los libros. Es como, está, yo qué sé, de uno ve esto, eso lo tiene que tener presente. Esto ve uno, o sea, típicamente no, me dio lástima no decirlo. En la B1 y B2 normalmente ve cara anterior, B3 y B4 ve septo, B5, B6 ve cara lateral, ¿tá? Cara lateral alta adopta a su vez a D1 y ABL, Sí, sí pueden compartir, etcétera. Ahí va. Ahí va. D2, D3 y ABF ve cara inferior. ¿Eso lo puedes compartir vos? Ahí te lo mando. Lo compartas. Qué difícil seguir compartiendo cosas. ¿Cómo? Déjame ver si les puedo compartir esto que me está justamente. Ah, sí, sí, sí. Sí. Solo ¿Lo ven ahí? solo ahí está. Asistente anónimo, ahí te compartí las caras. Se ve. Sí, para el síndrome coronario agudo sin elevación del ST no es de la misma importancia que con elevación del ST establecer este diagnóstico de caras, porque en realidad ustedes no tienen que salir corriendo a hacer un cateterismo en todos los casos, pero siempre, siempre al hemodinamista le cambia saber cuáles son las derivadas que se alteran, porque siempre hay una relación. Esto no necesariamente es un ejercicio obligatorio en el cine elevación del ST, porque directamente no todos van a cateterismo. ¿Me explico? Pero para el abordaje de la hemodinamia, conocer la topografía de las modificaciones significativas en el electrocardiograma es importante. ¿Está? Ya voy a dejar de compartir esto. Bueno, esto son para clínicas.
Y vuelvo al electro y a la historia. Bueno, ¿estamos bien? Habíamos hecho un comentario recién del diagnóstico diferencial con angina inestabilizada. ¿Tá? Tengan presente que en el contexto de anemia, insuficiencia circulatoria, patología tiroidea no controlada o arritmias, uno puede tener un evento coronario inestabilizado y no necesariamente tener un evento. Lo que sí no puede, lo que sí ustedes están obligados a hacer, o sea, que le hicieron el electro, sacaron las enzimas ultra rápido. Lo que tienen que hacer inmediatamente, y eso no les lleva más de 2 horas desde que tienen contacto con el paciente, no les lleva más de 1 hora, es tener bien preciso el riesgo de este evento coronario. Los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, hay muchas formas de estratificar el riesgo, porque cada sociedad científica quiere imponer la suya, pero lo que me parece, por lo menos el modo que me parece como más sencillo y racional, es establecer los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST de bajo y alto riesgo por separado, ¿ah? Y los que quedan en el medio para tener su abordaje propio. ¿Estamos bien hasta acá? Así que, ¿qué lo va a convertir a un síndrome coronario agudo sin elevación del ST? ¿Qué lo va a convertir en de bajo riesgo? Bueno, que no tenga nada. Y por nada me refiero a nada. Yo tengo que examinarlo, como en el caso de esta señora, y el examen, bueno, tiene un poquitito de taquicardia, pero el examen físico y capaz que se hipotensiona, hay que tenerla. Borren lo del caso de esta señora. Lo que tiene que quedar muy claro es de que no hay ninguna repercusión clínica, ni en el examen cardiovascular central, me refiero a que no aparece ningún soplo nuevo, de que no aparece ningún ruido nuevo, ¿ah? Que esos son elementos fundamentales, y que a nivel cardiovascular periférico, justamente a nivel arterial, no hay insuficiencia circulatoria, el paciente está normotenso, bien perfundido. La taquicardia es muy relativa porque este tipo de eventos son taquicardizantes de por sí. Y tampoco se genera bajo ningún concepto falla cardíaca de ningún tipo, ni edemas de miembros inferiores, ni ingurgitación ni reflujo, ni edema pulmonar. ¿Estamos bien? O sea que una primera condición sine qua non es tener un examen físico, por lo menos, de muy correcto para arriba. Obviamente que ustedes tienen que relativizar las cosas que el paciente tenga. Si es un comórbido con patología valvular, el soplo lo va a tener y no les va a aportar ningún dato agudo nuevo. ¿Estamos bien? El siguiente sitio o el siguiente espacio para estratificar el riesgo es el propio electro, porque uno establece que algunas modificaciones electrocardiográficas, no todas, aportan mucho riesgo. El infradesnivel del ST o la inversión simétrica y profunda de la onda T en derivadas amigas entre ellas, es decir, que se recluten al menos dos, es un criterio de alto riesgo. Las modificaciones electrocardiográficas, o sea que se desprende que desde el punto de vista electrocardiográfico, para ser de bajo riesgo, el electrocardiograma no tiene que tener modificaciones ni en el segmento, ni desviación del segmento ST, ni tiene que tener las alteraciones en la repolarización propias de la isquemia, como la inversión profunda y simétrica. ¿Estamos bien hasta acá? Y el otro escenario que al síndrome coronario, el otro espacio que al síndrome coronario agudo, sin elevación del ST, le aporta o le otorga severidad en la estratificación son las enzimas. Las enzimas positivas automáticamente son de alto riesgo, las enzimas negativas, siempre que se acompañen de un electro sin cambios severos y siempre que se acompañen de un abordaje clínico correcto, como dijimos, terminan de configurar un síndrome coronario agudo sin elevación del ST de bajo riesgo. ¿Hay alguna duda hasta acá sobre la estratificación de riesgo? La estratificación de riesgo es una de las condiciones de los puntos clave del síndrome coronario agudo sin elevación del ST.
repita la severidad del electro. Los cambios dinámicos. Los signos más importantes, o sea, uno de los elementos más importantes es que ustedes observen cambios. Por eso es importante que el electron repetirlo no más allá, no separar electrocardiogramas mientras vos lo tengas al paciente bajo tu área en observación, no separar más de una hora entre electro y electro y hacer un electro cada vez que suceda algo. Si él te refiere, él o ella te refiere, me empeoró el dolor, el monitor en el que lo tenés te indica algo, bueno, lo que sea, nos obliga siempre a ir repitiendo el electro. Y uno de los elementos de severidad es que los electros cambien de cualquier modo. Cualquier cambio dinámico en el electro le aporta severidad. En situaciones donde el electro está estable, es decir, no se modifica, los cambios característicos tienen que ver con las modificaciones de la isquemia. La desviación para abajo, para abajo, que normalmente lo que simboliza es isquemia subendocárdica, lo mismo que la inversión simétrica y profunda de la onda T, son cambios electrocardiográficos. Normalmente acá no hablamos de infarto transmural, porque el infarto transmural a nivel electrocardiográfico se traduce con elevación del ST y nosotros estamos analizando situaciones en las que justamente eso no pasa. Así que los cambios de hay severidad son los cambios donde uno puede imaginar isquemia subendocárdica, porque el subendocardio es el primer miocardio que sufre. Y eso se ve a través del infra, del nivel del ST, y eso se ve a través de la inversión profunda y simétrica de la onda T, siempre que sea en derivadas amigas. No sé si le contesté a asistente anónimo. Memo te está escribiendo ahí también para dejar escrito algún aporte. Memote es Andrés Ortega. Así que lo que vean que él comparte está avalado por la producción. Ahí pregunta Eugenia, ¿qué significa enzimas positivas? Los laboratorios hacen reactivos para detectar troponinas con distintas tecnologías, con distintas especificidades y sensibilidades. Lo que está descrito es que tiene que superar el percentil 99 de la técnica que ustedes conozcan. Entonces, cada laboratorio les dice cuál es el punto de corte de ese percentil 99, ejemplo, 15. En el hospital de clínicas, por lo menos cuando yo era residente, era 0,04. Los valores cambian porque cambia el laboratorio que lo hace, pero lo que tradicionalmente es que esté por encima del percentil 99 y el percentil 99 te lo tiene que decir el laboratorio. ¿Hay un punto de corte? Sí, no, porque si vos superás las cosas que son numéricas, ¿vos lo superás o no lo superás? Lo que sucede es que las enzimas cardíacas tienen un comportamiento evolutivo. Cuando hay infarto, lo que normalmente vemos es que ese ascenso es exponencial y que a medida que va pasando el tiempo se va comportando de ese modo. Ella no entendió una escasez con propiedades negativas. ¿Cómo? Dice una escasez con propiedades negativas. Una escasez con troponías negativas no se va a la casa. No se va a la casa. No manden a la casa una escasez con troponías negativas. Muchas veces los síndromes coronarios con troponías negativas terminan en cateterismo igual. Por eso uno tiene que estratificar el riesgo. El riesgo no depende ni solo de la clínica, ni solo del electro, ni solo de las enzimas, depende de la combinación de los tres escenarios. Y uno puede salir adelante si el ángulo es refractario, por más que yo no tenga cambios en el electro y por más que yo no tenga enzimas positivas, pero el dolor no se me va y yo uso nitrito y no se me va el dolor, ese paciente perfectamente puede terminar en cateterismo y el electro nunca fue con nada de severidad y las enzimas siempre fueron negativas. Pero contestando lo último que decía la pregunta anterior, para no desordenarme mucho, es que existen escenarios en los que el punto de corte es 15 y el dolor fue hace 2 horas
Y si me viene 16, lleno de factores de riesgo, con insuficiencia cardíaca crónica, con insuficiencia renal, ese 16 me parece muy poquito como para adjudicárselo. Bueno, en ese tipo de escenarios con enzimas que son dudosas, es que la curva tiene mucho valor. Porque si yo le repito a las 3 horas y sigue estando en 16, 17 o 18, pero no se me fue a 100, 200, 300, que es lo que yo espero en el infarto, bueno, esas enzimas positivas seguramente sean por otra causa. La curva de enzimas viene sobre todo, su importancia viene sobre todo para estos casos. Aparte de las enzimas, en las últimas guías se incorpora el BNP como otro biomarcador que ustedes conocen, sobre todo para la falla cardíaca, pero si lo pidieran en un evento coronario y les viniera elevado, también es un predictor de alto riesgo, también es un predictor de mal pronóstico, por lo tanto ustedes lo pueden utilizar para alto riesgo. La utilización del BNP todavía no está tan difundida, pero en las últimas guías ya se incorpora y se valida. Entonces, el riesgo depende de la clínica, del electro y de los biomarcadores, troponinas, muy, muy, muy importantes, y el BNP, que últimamente se hizo un lugarcito. ¿Estamos bien hasta acá? Todavía no estamos hablando de tratamiento ni nada por el estilo. Por eso vamos a... Yo tengo, aunque no parezca, tengo un orden en mi cabeza para avanzar. Por eso todavía no hablamos ni de dónde lo pongo, ni a qué especialista le vengo a pedir ayuda. Lo que quiero es que ustedes me confirmen que hasta acá son capaces de identificar un evento coronario, establecer que es un síndrome coronario agudo, reconocer que le tienen que hacer un electro inmediatamente, que ese electro nos va a dividir las aguas, que las enzimas van a venir luego a definir el diagnóstico entre infarto o angina inestable, y que lo siguiente que nosotros tenemos que hacer es estratificar el riesgo. Punto. Mientras ustedes hayan identificado esos 4 o 5 puntos, estamos bien. Todavía no hay ni que llamar al cardiólogo ni intubarlo. ¿Ah? Desde el punto de vista clínico, les hago otro comentario. Si el evento coronario precipitara una arritmia, una taquicardia o lo que sea, también lo convierte en alto riesgo. Si el evento coronario lo choca, eso lo convierte en alto riesgo. Si el evento coronario, si el dolor no se me va y se convierte en algo refractario, eso lo convierte en alto riesgo. ¿Ah? Hay escenarios clínicos en los que el alto riesgo uno lo podría considerar como muy alto riesgo. Y me refiero a aquellos escenarios de inestabilidad clínico-hemodinámica. Si se choca, o si instala, intercurre una arritmia maligna, automáticamente, si se hipotiende severo, se choca, asocia trastorno de conciencia, o hay un ángulo muy severo y muy refractario, eso lo convierte en alto riesgo. En muy alto riesgo, perdón. ¿Estamos bien, Memoté? La estratificación de riesgo no es caprichosa. La estratificación de riesgo lo que pretende, estamos bien, bien, asistente anónimo. La estratificación de riesgo nos sirve para actuar, o sea que no es caprichosa. La estratificación de riesgo es nuestra herramienta para tomar decisiones terapéuticas. Así que quien no estratifica el riesgo omite el paso más importante en cuanto al razonamiento clínico analítico y puede tomar decisiones terapéuticas equivocadas. Si uno determina que el síndrome coronario agudo es de bajo riesgo porque nada me dio alterado, ese paciente se puede diferir su abordaje más profundo, ¿sí? Y ese es el que se puede ir a la casa. Intentando responder al que ese es el que se va para la casa. Riesgo intermedio en la última guía de la Sociedad Europea de Cardiología no existe directamente. Es riesgo bajo o alto riesgo. Y dentro del alto riesgo, tener presente los de muy alto riesgo porque son los que están inestables. Cuando ustedes identifican uno de muy alto riesgo porque está inestable, se cambian de carril y actúan como si fuera un con ST y tienen que hacerle hemodinamia y reperfusión inmediata.
Con el riesgo ya estratificado, en el caso de esta historia clínica, en una paciente de edad intermedia con factores de riesgo, con un examen clínico que nos deja la duda por esa hipotensión, por esa taquicardia, pero que con el electro ya tenemos estas modificaciones, para nosotros el síndrome coronario agudo de esta situación clínica es de alto riesgo. Contestando lo que decían, y para no dejarlo un poco más para atrás, en el CIN-ST, las caras no tienen la misma importancia que en el CON-ST. Y la explicación directamente tiene que ver con que el CON-ST, las caras que se te modifiquen son las caras que el hemodinamista va a ir a buscar para destapar cuando haga el procedimiento intervencionista. Pero tampoco hay que ignorar la topografía en el CIN-ST, como en el caso de esto, porque un infra de cara anterior puede por imagen especular ser un supra de cara posterior. Y ustedes están haciendo en este tipo de casos un abordaje equivocado, porque estamos interpretando como un sin ST un con ST. Así que siempre que tengan infra en cara anterior, tienen que hacer las derivadas posteriores por la imagen especular. Y quizá todo esto que dijimos de estratificar el riesgo sea erróneo. Si ustedes le hacen las derivadas posteriores, aparece el supra y el carril es el del con ST. ¿Está claro eso? Y quiero que contestar un poco la inestabilidad hemodinámica y shock cardiogénico no tienen diferencia. O sea que el shock es por definición la insuficiencia circulatoria máxima. Y eso es inestabilidad hemodinámica. Lo que pasa es que la causa es cardíaca, en este caso, porque hay otras causas de shock hipovolémico, distributivo. En este caso el shock es cardiogénico. ¿Está? Bueno, Memote, ¿alguna pregunta que hayas identificado importante que haya quedado para atrás? Tenemos estratificado el riesgo. Tenemos que definir nuestra estrategia terapéutica. Que dijiste que el síndrome coronario es clínico, sí, es clínico, Sí. creo que sí, pero porque toma todo, angina estable, inestable, entonces ellos dicen que el síndrome sin elevación del ST pues es con trombolinas negativas, ¿entendieron esto? Esa parte se les confundió. Vos sabés que no identifico qué es lo que los confunde. O sea, ellos dicen que puede haber un síndrome coronario sin elevación del ST con trombolinas negativas. ¿Puede haber un síndrome coronario sin elevación del ST con troponinas negativas? Sí, es correcto. Porque el síndrome coronario agudo es un escenario clínico. El escenario clínico de evento de dolor anginoso que hace sospechar al clínico que sucede un evento coronario con un electrocardiograma que no tiene elevación del ST, eso es un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Para diagnosticarlo solo preciso la clínica y el electro. No me adelanto a las enzimas. Las enzimas luego me van a dividir el IAM sin ST de la angina inestable. Estamos, o sea, esa grafiquita tiene que quedarles muy clara porque Sí, el síndrome es como coronario básico. en general, ya cuando eleva es no eleva. Exacto, cuando te vienen las enzimas positivas, se convierte en infarto agudo sin elevación del ST y a su vez se convierte en un síndrome coronario agudo sin elevación del ST de alto riesgo. A veces están confundidos con eso. Ellos dicen con escasez, es una angina inestable. Eso está bien. Lo que dice asistente anónimo a las 9:34 de que el síndrome coronario agudo con troponinas negativas es una angina inestable es correcto. Todos son asistentes. Asistente anónimo está participativo. Se ponen los nombres, ni siquiera, o son mamarrachos. La estrategia terapéutica depende de la estratificación de riesgo. Y esa es la clave. Y esa es la clave de todo el encare. ¿Estamos bien?
A nivel conceptual, si ustedes identifican el muy alto riesgo, la estrategia se asimila a la del CONST. Si hay inestabilidad hemodinámica, hay que actuar y hay que reperfundir antes de las 2 horas, como si fuera un infarto con elevación del ST. En los pacientes con síndrome coronario agudo, sin elevación del ST, de alto riesgo por clínica, por electro o por biomarcadores, por cualquier causa, pero de alto riesgo, y siempre que no sea de muy alto riesgo, nosotros vamos por la estrategia invasiva precoz. ¿Qué significa estrategia invasiva precoz? Una cineangiocoronariografía para un estudio contrastado de las arterias coronarias en las primeras 24 horas. Esa es la primera gran diferencia. Si ustedes identifican un cine CT de alto riesgo, el cateterismo tiene que ser en no más de 24 horas. Estamos bien, dice Camila. El riesgo intermedio no existe. El riesgo bajo es aquel paciente que por clínica, por electro y por biomarcadores no tiene nada alterado. A ese paciente le hacemos un estudio funcional. ¿Ah? El estudio funcional de isquemia, nosotros tenemos un pool de estudios funcionales de isquemia desde la ergometría, y en la ergometría a su vez, la ergometría con bici, con cualquier prueba de esfuerzo, ecocardiograma con estimulantes tipo butamina, o centellograma estimulado con dipiridamol, es decir, un estudio a través del cual se estudia el miocardio en reposo, se lo estimula y se lo compara. Si la función miocárdica se modifica con el estímulo, la prueba de esfuerzo, la prueba funcional es positiva. Tengan presente que no para todos los pacientes, todas las pruebas, ¿ah? No para todos los pacientes, todas las pruebas. Pacientes que tengan electrocardiogramas basales de difícil interpretación, es muy difícil pedirles que hagan una ergometría, porque los cambios electrocardiográficos normalmente son difíciles de identificar en electrocardiogramas previamente muy patológicos. Así que ese paciente va probablemente a MIBI, centellograma. Existe un escenario donde uno considera bajo riesgo y la sospecha clínica igual es relativamente baja, en el que a través de una tomografía de arterias coronarias, uno le calcula el score de calcio. El score de calcio es un examen con altísimo valor predictivo negativo, por lo tanto, aquel paciente que yo tengo baja sospecha de evento coronario y el riesgo es bajo, si yo le hago una tomografía coronaria y le calculo el score de calcio y ese me da negativo, me descarta la patología coronaria. Bajo riesgo, baja sospecha, se habilita, las nuevas pautas lo habilitan en el Uruguay ya hace muy poco, creo que hay 12 scores el Clínicas tiene 12 scores de calcio por mes para hacer, tiene espacio, o sea que para que se hagan una idea, que es un estudio que acá en nuestro medio es muy inaccesible, pero que existe. Se le abrió su puertita para utilizarlo en algunos escenarios. En suma, lo importante, síndrome coronario agudo sin elevación del ST de alto riesgo, estrategia invasiva precoz, sin elevación del ST de bajo riesgo, estudio funcional. El riesgo intermedio no existe más. Al de bajo riesgo, que le hago el estudio funcional, luego del estudio funcional, es decir, post-test, yo le tengo que volver a estratificar el riesgo, y esa estratificación de riesgo depende del resultado del estudio. Si bien era un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, de bajo riesgo, le hice un MIBI y me dio positivo para isquemia, a ese paciente le tengo que hacer una estrategia invasiva en diferido. A diferencia de la estrategia invasiva precoz, que es la que se lleva el de alto riesgo. Asistente anónimo pregunta, y sí, yo les vuelvo a reafirmar que en la guía de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2019-2020, o 2021, por ahí,
a la hora de estratificar el riesgo intermedio no existe, no sirve para nada. Estratificar algo como riesgo intermedio, uno utiliza la estratificación de riesgo para tomar conducta, y el riesgo intermedio lo único que hace es generar dudas. Ustedes salen de ese análisis con bajo riesgo, alto riesgo. Sí, el muy alto riesgo, porque es aquella situación de inestabilidad hemodinámica que usted lo tiene que obligar a la estrategia invasiva ultra precoz, que es la de 2 horas. ¿Estamos bien? Eso. Decides que el score de calcio es por el valor predictivo negativo. El score de calcio es por el valor predictivo negativo. Solo situaciones de bajo riesgo, baja sospecha. Si hay alto riesgo o alta sospecha de evento coronario, el score de calcio te da negativo y no te descarta. ¿Me explico? Es muy poco probable que te dé negativo un score de calcio en situaciones de alto riesgo, de alta sospecha, porque calcio en las coronarias va a haber, a eso voy. O sea que ustedes utilizan y se guardan ese score de calcio para situaciones de bajo riesgo, baja sospecha, por su alto valor predictivo negativo. Yendo a la estrategia terapéutica y avanzando un poco en lo médico, porque a diferencia con elevación del ST, ustedes tienen que utilizar muchos fármacos. En el con elevación del ST, ustedes tienen que aliviar el dolor con nitritos, poner oxígeno, poquita cosa más y se va para CATE. En el sin elevación del ST, siempre y cuando no sea de muy alto riesgo, es decir, que sea de alto o de bajo riesgo en cualquiera de los dos escenarios, ustedes tienen que empezar el tratamiento médico antiisquémico. El tratamiento médico antiisquémico contiene el mismo arsenal terapéutico desde hace siglos. O sea que esto lo tienen que saber ustedes. Pueden utilizar el oxígeno. Hay muchos estudios que dicen que el oxígeno no cambia el pronóstico siempre que la saturación sea por encima del 90%. Así que el oxígeno está supeditado un poco a eso, a dificultad respiratoria, a aliviar el síntoma y a la saturación por encima del 90%. Los nitritos siempre inicialmente por vía sublingual, pero eventualmente, una vez que tengamos la posibilidad de hacerlo a través de nitritos intravenosos, me refiero a la nitroglicerina en la dosis de siempre. Y lo que siempre demostró mejoría en la sobrevida es la antiagregación rápida en el caso del síndrome coronario agudo, ya con aspirina y clopidogrel juntas. Ustedes tengan presente que si van perfilados hacia la estrategia invasiva precoz, la carga de clopidogrel es muy importante y hay que hacerla, y la dosis son 600 miligramos. O sea que hablamos del oxígeno, de los nitritos y de la antiagregación que incluye la aspirina y el clopi, que en el síndrome coronario agudo de alto o bajo riesgo aplican siempre. Y luego la administración rápida de estatinas a alta dosis, Atorva a dosis de 80, Rosu a dosis de 20, y ahora anda por ahí la pitavastatina y alguna otra vastatina más que no sé, eso no, hay estudios, no sé si demostró no inferioridad. Lo que les aseguro es que si ustedes tienen un evento coronario, se inclinen por la atorvastatina o por la rosuvastatina. Hay que iniciar betabloqueantes. Los betabloqueantes son antiisquémicos por excelencia porque reducen el consumo miocárdico de oxígeno al bajar principalmente el cronotropismo. Al bajar el cronotropismo, la frecuencia cardíaca baja, la demanda miocárdica de oxígeno baja, o sea que el paciente con evento coronario se tiene que betabloquear. Ahorita están hablando de eso, que cuando inicia la heparina y cuando el betabloqueo. Ahí está, el betabloqueo va siempre que sea seguro, ni bien sea seguro hacerlo. Eso quiere decir que en la internación, seguro, en el transcurso de la internación, pero no necesariamente en el transcurso de esas primeras 24 horas en las que yo estoy estableciendo la estrategia precoz. Así que, básicamente, no va de inicio inmediato. ¿Por qué? Porque si tengo un síndrome coronario de alto riesgo, le voy a hacer un cateterismo en no más de 24 horas. Y el inicio de los betabloqueantes será posterior al cateterismo. Si tengo un bajo riesgo, pero le voy a hacer un MIBI,
Yo no lo puedo beta bloquear antes del MIBI, porque el MIBI necesita obligatoriamente no estar bajo beta bloqueo. Así que el beta bloqueante es un antiquímico por excelencia que se empieza, pero se empieza en la internación y no se empieza en las primeras 24 horas. Si el paciente viene con betabloqueantes, no hay que suspenderlos en la situación de alto riesgo, salvo que haya compromiso hemodinámico, pero son raros. Si el paciente viene, uno normalmente, igual que en la falla cardíaca, intenta o bajarlos, pero no suspenderlos. La heparina se empieza inmediatamente, contestando la pregunta de asistente, me imagino que fue asistente anónimo que preguntó esa. La heparina se empieza en agudo, en ya. Aspirina, clopieparina, atorva o rosu, van todo en el mismo bombazo. El paciente se agarra y se morfa porque aparte el clopi viene creo que a 75, o sea que para llegar a 600 miligramos de clopi te tenés que comer un guiso de clopidogrel. Si voy a estrategia invasiva ultra inmediata, ustedes siempre tengan presente que la heparina sódica se la hace el hemodinamista. Así que en ese caso, si no se la dan, no pasa nada. Pero si va a estrategia invasiva precoz y el cateterismo se va a hacer en las primeras 24 horas, tienen que empezarle la heparina a dosis de anticoagulación, 1 miligramo kilo cada 12, al contacto con el paciente. ¿Estamos bien, asistente anónimo? Camila me tiene que contestar, Camila me tiene que contestar, estamos bien. Es la única que me contesta, estamos bien cuando pregunta. Así que bueno, esperamos a Camila y seguimos. Esa pregunta es buena, que la heparina cuando van a hacer cateterismo se la colocan porque se supone que tiene que ser 20, 30 minutos antes del catéter. Exacto, si va a estrategia ultra precoz, vos no se la pasás porque se la van a hacer ellos. Le van a hacer heparina sódica o heparina no fraccionada intravenosa en relación al procedimiento. Ese es el único escenario en el que no se la haces, igual que al síndrome coronario con elevación del ST. Pero si es un síndrome coronario agudo sin elevación del ST de alto riesgo, con estrategia invasiva precoz, cateterismo en las primeras 24 horas, por ahí el cateterismo es mañana, vos tenés que hablar con el hemodinamista y el cateterismo es mañana a las 8 de la mañana, es hoy a las 4 de la tarde y ellos tienen lugar para siempre. Los IECA en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST tienen lugar, no siempre, siempre en pacientes hipertensos, siempre en pacientes con hipertrofia ventricular izquierda, siempre en pacientes con fracción de eyección descendida, siempre que haya pacientes con enfermedad renal o diabéticos. Si no, no es necesario iniciar el IECA. Y lo mismo que para el beta bloqueante. El momento oportuno depende de cada paciente. ¿Estamos bien, Memote? Sí, en bajos riesgos están preguntando cada rato de qué hace. En bajo riesgo se hace todo esto también. A ver, en el de bajo riesgo se hace todo esto, porque el de bajo riesgo no necesariamente quiere decir que se vaya para la casa. Si se va para la casa a estudiar en diferido, la oportunidad de incorporar estos fármacos también va a ser en diferido. Me refiero a que vos le vas a dar el alta a un síndrome coronario agudo sin elevación del ST de bajo riesgo, que tiene todo normal, le vas a hacer un pase a policlínica de cardio, el cardiólogo le va a hacer los estudios que él considere de manera ambulatoria y le va a ir incorporando los fármacos de manera ambulatoria. Yo les estoy hablando de los pacientes que ingresan, porque los de bajo riesgo pueden ingresar igual. Todos preguntan lo mismo, que el escasez con troponina negativa, eso no existe. Es que confundieron el síndrome coronario agudo, que es dolor en el pecho, que es era clínico, con elevación y sin elevación, que es troponina positiva, por definición. Ellos dicen que existe escasez con Si las troponinas le dan negativas y es un Angor inestable, exacto, es una angina. si las troponinas y es un Angor inestable, el riesgo puede depender del electro o puede depender de la clínica. Acá lo que importa es estratificar el riesgo. Seguimos. Seguimos.
En el de bajo riesgo se va con aspirina solo, pero se va con una consulta al cardiólogo y hay mucha información por recibir. En algún momento se va a hacer un estudio funcional igual. Puede tener arterias del corazón tapadas y puede tener indicación igual de betabloqueante, de IECA, de atorvastatina, de todo. Puede tener indicación de todo. Acá lo que estamos hablando es de que si esto efectivamente es un evento coronario, todos estos fármacos se tienen que considerar. ¿Está? La aspirina, obvio. El Clopi, si es una situación de alto riesgo, obvio. ¿Está? El betabloqueante y el IECA tienen su oportunidad, las estatinas tienen su oportunidad y la heparina tiene su oportunidad. Si el paciente se va, la heparina obvio que no sigue, ¿está? La heparina obvio que no sigue, y el resto de los fármacos va a quedar supeditado al abordaje ambulatorio. ¿Está? Yo realmente dudo, bueno, esto es múltiple opción, pero no es el escenario para investigar conocimiento. Ustedes al sin elevación del ST de bajo riesgo le dan el alta y punto, y se hace cargo, en realidad se hace cargo otro. Yo realmente creo que es baja la probabilidad de que le exploren con qué fármaco se va de la emergencia un paciente que ustedes catalogaron como de bajo riesgo. Porque aparte, si ustedes lo largan a la casa con aspirina y atorva, está bien. Ustedes pueden perfectamente haber identificado en su paciente una razón para empezarle IECA y está bien. Y también le pueden constatar que se mantiene siempre en frecuencia determinada algo, y si le mandan con beta bloqueante, también puede estar bien. Eso no es absoluto. ¿Ah? Lo que es absoluto es el grupo de fármacos al que tienen que acudir. Todos los pacientes que infartan están expuestos a complicaciones inmediatas. Todos los pacientes. O sea que parte de lo que ustedes están obligados a hacer es establecer la funcionalidad cardíaca. Si las troponinas fueron positivas y esto fue de alto riesgo, ustedes lo llevan a cateterismo a las 24 horas y tenga o no tenga lesiones revascularizables, antes del alta tiene que tener un ecocardiograma con el cual ustedes van a estimar la funcionalidad. ¿Estamos bien? Es que en el agudo la diferencia del tratamiento con y sin elevación del ST. El tratamiento con elevación del ST podría ser 0 fármacos si vos tuvieras en el cuarto de al lado una mesa de hemodinamia. Vos le vas a dar los fármacos que te dé el tiempo para mientras le vas coordinando. Y con eso me refiero al oxígeno, a los nitritos y a la morfina y a la aspirina. Nada más. Si se te prolonga por algún hecho ajeno, estás en el medio de la ruta o lo que sea, tampoco tiene demasiado sentido en el con elevación del ST andarle haciendo beta bloqueantes. Nada, vos lo que tenés que hacer es reperfundirlo. Y mientras que en el sin elevación del ST es un análisis de riesgo. Lo que ustedes hacen es un evento coronario no mayor, juegan a estratificar el riesgo y en función del riesgo las conductas que ustedes toman. Pero lo más importante es establecer la oportunidad del cateterismo o la oportunidad del estudio funcional. Ustedes pueden tener un síndrome coronario agudo de bajo riesgo, porque la clínica no les pareció, porque el electro es normal y porque las enzimas fueron negativas, en un paciente de 70 años, fumador, hipertenso, diabético, dislipémico, obeso, sedentario, estresado, y la sospecha de que le pueda pasar algo es alta, y a ese paciente, por más escasez de bajo riesgo que tenga, lo meten para adentro, hacen el MIB internado a las 48 horas, y durante todo ese periodo de tiempo, que es de bajo riesgo y no se va a la casa, ustedes le empiezan a estatinas, todo. ¿Me explico? Capaz que con ese ejemplo se aclara alguna duda. De bajo riesgo no significa alta. Podría significarla, pero no siempre. Otras complicaciones a las que está expuesto cualquier paciente con un evento coronario
rotura de cuerdas tendinosas, de aparato valvular, roturas, bueno, perforaciones miocárdicas, complicaciones pericárdicas con derrame pericárdico, complicaciones arrítmicas, complicaciones embólicas, ¿ah? Todas las complicaciones cardiológicas que se les ocurra desde las funcionales, pérdida de FEBI, arrítmicas, que incluye cualquier trastorno del ritmo, pericárdicas, derrame pericárdico, embólicas, cualquier embolia. Bueno, todas esas complicaciones a las que está expuesto cualquier paciente que infarta es lo que hace obligatorio que cualquier paciente con un síndrome coronario agudo sin elevación del ST en el postcateterismo esté al menos 48 horas en una unidad cardiológica. ¿Ah? Tiene que estar al menos 48 horas en una unidad cardiológica cualquier infarto sin elevación del ST. ¿Qué hora es? Ah, pero falta para las 10:30, asistente. Ya te largo, ya te largo. Estamos terminando. O sea, ya hablamos del abordaje clínico, abordamos de complementarlo con el electro y con las enzimas, hablamos de estratificar el riesgo, hablamos de que la estratificación de riesgo sirve para definir conducta y de lo que tenemos que hacer en cada escenario de riesgo, en el escenario de alto y de bajo, así como en el de muy altos. Definimos que estaba eliminado el riesgo intermedio. Hicimos algunas consideraciones de definición que por ahí les sirve lo que significa el diagnóstico de infarto, los tipos de infarto y los diagnósticos diferenciales. Hablamos del tratamiento médico, que es un aledaño de la conducta de acuerdo a la estratificación. Hablamos de las complicaciones a las que está expuesto y de por qué luego de un infarto se tiene que permanecer 48 o 72 horas en una unidad cardiológica. Y luego lo que uno tiene que establecer antes de egresarlo al paciente definitivamente es alguna estratificación de pronóstico. La estratificación de pronóstico implica medir el quantum funcional, el quantum isquémico y el quantum arritmogénico. El pronóstico depende de la carga funcional, o sea, más bien de la pérdida funcional. Ese sería el quantum funcional. Obviamente que tiene peor pronóstico un paciente que pierde FEBI y tiene mejor un paciente que conserva FEBI. El quantum isquémico, cuando yo le hago o la estrategia invasiva y le hago el cateterismo y le resuelvo la arteria responsable o todas las lesiones, o cuando le hago el MIBI y eso me conduce a un cateterismo posterior y le resuelvo las lesiones que vea, muchas veces hay lesiones que no son resolvibles en el cateterismo. Si yo dejo lesiones pendientes, cosa que a veces pasa porque no son arterias revascularizables, bueno, eso también implica pronóstico, es decir, lesiones que yo no puedo resolver implica un quantum isquémico no resuelto y eso marca pronóstico posterior. Y el quantum arrítmico es si yo incrusté un trastorno del ritmo como consecuencia de alguna cicatriz de infarto en el post-evento inmediato. Así que para establecer un pronóstico a largo plazo, lo funcional, lo isquémico y lo arrítmico. ¿Estamos bien? Si esto fue un evento coronario, si esto fue un evento coronario, entra lo mismo que seguramente mencionaron con con el encare con elevación del ST. La prevención, la profilaxis o la prevención secundaria. ¿Ah? Ustedes tendrán para todo paciente que tiene un evento coronario, tienen objetivos de prevención secundaria, ya que se va de alta y su vida posterior tiene que transcurrir en determinadas condiciones. Ejemplo, el lipidograma de cualquier paciente que tuvo en su vida un evento isquémico coronario, esto corre para el CON y corre para el SIN, requiere un LDL menor a 55 y un HDL mayor a 40, siempre. LDL menor a 55 es un LDL muy por debajo del normal 150. Para la prevención secundaria coronaria, el LDL tiene que ser diminuto.
Son muy pocos los pacientes que tienen menos de 55 sin estatinas. Así que si hubo evento coronario, las estatinas van a estar para siempre. ¿Me explico? Los triglicéridos tienen que ser eternamente por debajo de 150 a 55. Cada vez lo ponen más bajo. Un hipertenso que hizo un evento coronario no tiene cifras objetivos de 140-90, tiene cifras objetivos de 130-80, de ahí para abajo, obviamente. Y un diabético tiene necesariamente que tener una glicada por debajo de 7. Esos son 3 o 4 piques de prevención secundaria fundamentales. HDL y LDL. Ah, la verdad es que el 70 se sigue manejando, acá UPS maneja 70, pero la guía dice 55. 55. Así que si ustedes, la última guía de sin elevación del ST, Que se puede repetir prevención secundaria. prevención secundaria para todo quien haya hecho un evento coronario, por eso es secundaria, LDL por debajo de 55, HDL por encima de 40, triglicéridos por debajo de 150, presión arterial por debajo de 130-80, hemoglobina glicosilada por debajo de 7%. Incorporar ejercicio, dejar el pucho, y conectarse en la medida de lo posible con una unidad de prevención secundaria. El Hospital de Clínicas la tiene y otros hospitales también. Asistente anónimo se quejaba de la hora. Son las 10 de la mañana y ya tenemos todo medio encaminado. ¿Tienen alguna...? El tratamiento del alta es individualizado. Recuerden que el IECA no se lo llevan, ni siquiera se lo llevan todos. El IECA tiene unas indicaciones precisas. No va en todos los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST. Lili, no sé cuánto, Kouai, que levantó la mano, vamos a darle la palabra. No sé cómo hago esto. Preguntá a Lili que si aparece tu nombre y no el de asistente anónimo, le vamos a dar bola. Claro. Somos muchos asistentes anónimos, querido. Claro. Pero para mí, asistente anónimo es una sola persona. Varios signos de interrogación. Muchos amor. Claro, está. Che, nada, ¿alguna pregunta, asistentes anónimos, que son muchos? ¿Hay alguna pregunta? Lili, no sé cuánto, me quería hacer una, pero había levantado la mano. Dio su nombre y levantó la mano. ¿Qué querías preguntar? O capaz que ya no está escuchando. Bueno, nada, en fin, si no tienen más preguntas, dejamos por acá. Espero que les haya servido. La idea es, ya les digo. Eso es lo que me preguntaron, con elevación del ST, que no se da heparina, como la carga de heparina, no se la da en... Todo clarito tricolor, bien, asistente anónimo. Ese asistente anónimo es un fenómeno. La guía es la mejor sin duda, ¿tá? Porque aparte es la que usamos todos, es la que se usa en la práctica clínica. Y si se usa la morfina en lugar de los nitritos en algunos casos, sí se puede usar. La morfina tiene un mínimo efecto vasodilatador que a veces puede ayudar, pero normalmente la utilizamos sobre todo para calmar ansiedad, dolor, en situaciones, este tipo de pacientes
intraevento, a veces están muy ansiosos, tienen mucho miedo y la morfina aporta un poco para eso. ¿Está? Bueno, dejamos por acá, chiquilines. Nada, cualquier cosa a las órdenes en lo que los pueda ayudar. ¿Está? Bueno, dejamos por acá.